Este panel se llama Gestión Integrada de Proyectos de Sistemas de Metro. Quiero invitar entonces a nuestro moderador, que es don Juan Antonio Márquez, quien es gerente de desarrollo de negocios de Metros de Madrid. Y también, por favor, a nuestros panelistas, quienes nos acompañarán en esta jornada. Él es Pablo Lapuente, director de Sistemas de Metro y DOM. Abel López, quien es director para Latinoamérica de Ingerop. También el señor Jaime Adasme, gerente de proyectos de Metro de Santiago. Y a don Ronnie Sotomayor, gerente de infraestructura de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. ¿Estamos todos ya? Un aplauso, por favor. Pero antes, eso sí, un aplauso, muchas gracias. ¿Estamos todos ya reunidos? Sí. Quería invitarlos a ver un video antes de que comencemos. Por favor, si me ayudan. Estimados y queridos amigos de Alamis, es una satisfacción para mí el estar aquí festejando el 30 aniversario de Alamis. Y soy Aurelio Rojo Garrido, miembro honorario actualmente, y he sido secretario general de la asociación desde enero del año 2001 hasta abril del año 2014. Quiero agradecer a la Secretaría, a Rolando Zamora, el secretario actual, y a su equipo, con Constantín, Daniela, Fernanda y Karen, la oportunidad de participar en este vídeo y poder compartir esta alegría del 30 aniversario. Las actividades de comunicación y definición de posturas de la asociación son muy importantes y en este sentido, pues la labor que actualmente hace la Secretaría General en Santiago de Chile me parece muy importante y quiero desde esta oportunidad de hablar con todos vosotros, mostrar mi apoyo a la continuidad de la Secretaría General durante un periodo estable en Santiago de Chile como manera de dar continuidad a la actividad de la asociación desde la Secretaría General. Y ya para acabar, pues lo que quiero es, junto con todos vosotros, el decir feliz 30 aniversario de Alamis y esperamos poder estar felicitándonos dentro de otros 30 años. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Ahora sí, el aplauso y damos la bienvenida a este panel. Bueno, ¿se me oye? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todos ustedes la presencia a este panel, bastante interesante. Asimismo, quisiera agradecer a los anfitriones cómo nos han tratado, porque la verdad es que me siento como en mi casa, a pesar de estar muy lejos de mi casa. Habiendo tenido acceso a las presentaciones previamente, un poquito con ventaja, la verdad es que me han surgido un montón de preguntas y de cuestiones a la mente, ¿no? Y pienso que es que vamos tan rápido, queremos hacerlo todo tan bien, que al final no nos va a quedar más remedio que necesitar de ayuda y ayuda más allá de lo que es la ayuda humana, entre comillas. Planificamos, proyectamos, después construimos, mantenemos y operamos. Y además, tratando de ser siempre, y espero que me perdonéis porque siempre se me olvida alguna cosa, los más sostenibles, los más sociales, los más eficaces, etcétera. Solo se me olvida los que luchamos mejor contra el fuego, etcétera, y mil cosas más. E incluso nos cuestionamos constantemente nuestros avances, y es la forma de ir mejorando. Por eso yo discutía con un amigo mío acerca de ese diferencial con otros operadores para tratar de seguir siendo los mejores y los más competitivos en distintos marcos y en distintos ámbitos. Bien, en este proceso, basándonos en nuestro conocimiento y nuestra experiencia, nos ayudamos de ciertas herramientas. Todo tipo de... alguien empieza siempre con un Excel pequeño. Luego, pues, oye, ya doy un paso más porque no voy a hacer como el de Siemens, que manejaba datos inmensos, pero con una base SQL de datos, una estadística básica, softwares específicos, ya se dan pasos más allá, se utilizan los modelos BIM,
y luego ya utilizamos las inteligencias artificiales que nos ayudan, pues, o como ayudan a Hong Kong o como se están haciendo pruebas en Londres. Yo creo que nuestros compañeros van a hablarnos, dentro de todo este proceso, de cómo gestionar información, que es bastante importante, y ya no solo gestionarla, sino luego tratarla y hacer algo más con ella, ¿no? Y yo, con vuestro permiso, quisiera mostraros. ¿Al paso? Gracias. Esta slide trata de mostrar la evolución, perdonad. ¿Ya? Sí. Cómo nos vamos moviendo. Unos pocos estamos más atrás, otros más adelante, y al final llegaremos a manejo de datos y ayuda de todo tipo. Yo, con vuestro permiso, y justo cuando termine lo que es la parte del turno de preguntas, me gustaría comentaros, perdonad, justo en esa zona de ahí, me gustaría comentaros o mostraros lo que yo entiendo que es el camino para averiguar qué pasa justo ahí al final. Pero no va a salir barato porque eso tiene un coste. Así que voy a dar paso ya a nuestros ponentes. Pablo, por favor. Buenas tardes, señoras y señores. Estoy encantado de estar aquí ante ustedes para desarrollar esta pequeña ponencia acerca de cómo en IDOM hemos trabajado para optimizar la gestión de obras de metro de una forma integrada, con ayuda de una herramienta que nos permite ser tremendamente eficaces en una serie de cuestiones que voy a desarrollar a continuación. Bueno, empezando por la introducción, realmente la figura que aparece a la izquierda es totalmente intencional, es un modelo BIM en el cual se puede ver cuál es la complejidad de las instalaciones que hay que desarrollar en una estación, para implantar una estación de metro con todas las instalaciones, valga la redundancia, modernas que demanda el estado del arte actual. Como pueden apreciar en la figura, esto es un conjunto de conductos, de instalaciones que se van cruzando unas con otras, de sala en sala, con un propósito determinado, por supuesto, y además todo esto tiene que interactuar con la estructura, tienen que interactuar con unos criterios arquitectónicos, tienen que interactuar con unos criterios de evacuación de personas y trabajadores. Es decir, tiene que trabajar todo de forma integrada y además tiene que construirse a la primera, sin fallos. Esta cuestión, a la cual nos hemos enfrentado en alguna ocasión que otra ya en nuestra compañía, nos ha hecho pensar cómo podemos mejorar todos estos procesos que involucran a muchísimas personas, a muchísimas compañías, a muchísimos intereses, muchísimos modelos de contrato, todos ellos trabajando teóricamente en la misma dirección, y es así, pero realmente en el día a día no tiene por qué darse esa circunstancia de que todos trabajemos al unísono. El día a día genera pequeñas metas que no son siempre confluyentes. Además, dentro de nuestra propia organización, cuando nos enfrentamos a este tipo de retos de supervisar, gestionar la implantación o dar el apoyo a la implantación de estas grandes infraestructuras, nos encontramos incluso nuestras propias personas, nuestra propia organización, que ya es muy grande, podemos llegar a tener 50, 100, 150 personas, 200 personas trabajando, pueden darse casos en los cuales las personas no tienen objetivos claros o metas precisas en su quehacer diario, a medio plazo o lo que sea. Todo eso nos hizo preguntarnos cómo podemos mejorar todo ello y nos hizo desarrollar la solución que vamos a describir a continuación y que actualmente
IDOM Chile está trabajando con ella en la hito de sistemas de las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, bajo la supervisión y con la colaboración, por supuesto, del Metro de Santiago. Bueno, todo esto que he dicho anteriormente, de una forma muy simplificada, podemos verlo en esta diapositiva, en la cual se ve cuáles son realmente los principales flujos de trabajo. Hay un flujo de trabajo cuando nos enfrentamos en la implantación de sistemas que va desde la parte superior a la parte inferior, que fundamentalmente son los requisitos del operador, que se delegan en un project manager y un supervisor. Puede ser el mismo, pueden ser diferentes, y a su vez todas estas dos organizaciones se dedican a supervisar los trabajos de los contratistas de obra civil y los contratistas de sistemas ferroviarios y de MPs. A su vez, cada uno de estos dos grandes sistemas, obra civil y sistemas ferroviarios y MEP, se subdividen en diversas tareas, diversos tajos. La complejidad de las relaciones entre unos y otros depende de los modelos de contrato, depende de cómo se defina a gran escala las interrelaciones entre todos ellos, pero realmente al final sucede que los flujos de información son masivos, los flujos de información son complejos y deben de ser manejados de una forma eficaz y directa. No solamente se trata de una buena gestión de la documentación a través de mecanismos y softwares de control documental, sino también el que cada una de las personas a todos los niveles que está participando en la implantación de estos sistemas tan complejos tenga una idea muy clara de lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y con qué objetivo. Bueno, bien, ahora sí. La solución que hemos encontrado de momento en IDOM es desarrollar esta aplicación web que tiene una serie de características generales que la hacen pues bastante versátil y eficaz. En primer lugar, es que no tiene aplicaciones nativas, es decir, es open source, es un software open source. Es una interfaz web única, lo cual quiere decir que se puede trabajar con cualquier sistema operativo siempre que se esté manejando un navegador relativamente moderno. La interfaz del sistema, de la herramienta web, se adapta perfectamente al aparato que esté utilizando la persona que esté supervisando, ya sea una tableta, ya sea un teléfono móvil, un portátil, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como veremos más tarde, la aplicación es capaz de gestionar la información en local y también en remoto, con lo cual no tiene por qué estar permanentemente conectada a la red, al Internet. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos trabajar con esta herramienta? Bueno, pues como he dicho anteriormente, tenemos un funcionamiento online y un funcionamiento offline. ¿Qué sucede si hay conexión? Pues que el navegador sincroniza el caché de la tablet o del teléfono del ordenador con la base de datos. Si no hay conexión, se utiliza la caché del propio aparato para almacenar los datos y tan pronto como esa conexión se produce a la red, pues se produce el volcado y la actualización de la base de datos general. Además, solamente algunas de las operaciones se pueden realizar offline. Por supuesto, parte de esas operaciones son el propio relleno de formularios, toma de anotaciones, fotos, etcétera, 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 que los operarios, los ingenieros desarrollan en su labor diaria. Juro que solamente le doy una vez al botón, pero no sé, debe darle muy fuerte y entonces se va 2 diapositivas hacia adelante. En el flujo del proceso de revisión, tal y como lo estamos aplicando en la hito de las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, es relativamente sencillo. Abrimos una ficha de un proceso determinado, un proceso de revisión, que eso se hace online para poder cargar la base de datos. A continuación, con esa ficha se realiza la inspección que sea preciso. Eso se puede hacer offline, fuera de la red. La validación de la supervisión se produce online, es decir, una vez que se conecta la aplicación a la red, se suben los resultados, que puede ser aceptación, no conformidad, una incidencia o una condición subestándar. Y por último, el jefe de la hito valida el resultado final de la revisión, que eso se produce online también. El funcionamiento es muy sencillo, es por fichas de trabajo.
Y la jerarquía de las fichas sigue algo muy obvio, que es el esquema del presupuesto de la obra. Desde el sistema, pasando por el subsistema, el equipo y finalmente cada uno de los elementos que configuran esos equipos. Bueno, pues aquí se van definiendo las características, se van definiendo los puntos de revisión, las características de revisión, y lo he pasado un poquito rápido, pero también se pueden tomar fotos y subirlos al sistema para atestiguar que la revisión se ha producido y cuáles son los elementos que se quieren, digamos, subrayar de dicha revisión de forma gráfica. Bien. La inspección, como he dicho anteriormente, se produce por elementos. Los elementos están georreferenciados, es decir, el sistema es capaz de reconocer en todo momento dónde se encuentra el ingeniero, el operario que esté efectuando la revisión y qué elemento del sistema se está supervisando. Para cada elemento se elabora una lista de chequeo que es específica al mismo y que dependerá, por supuesto, de los requisitos que he hablado anteriormente. Se identifican entonces cuáles son las inspecciones visuales, la verificación de planos, de cableados, el registro de factores cualitativos, si no cumple, no cumple, el registro de parámetros cuantitativos, medidas, tiempos, número de elementos, etcétera, que sirve para supervisar, por supuesto, las certificaciones de obra cuando deban de producirse. Y una parte muy importante de este software es que podemos consultar al sistema en todo momento la base de datos y hacer estadísticas de diferentes tipos en cuanto al número de revisiones por sistema, número de aceptaciones, número de condiciones subestándar, todo esto pues con todas las combinaciones prácticamente que ustedes se puedan imaginar. Concluyendo, esta aplicación web contribuye a garantizar inspecciones concienzudas, dedicadas, específicas, trazables y de acuerdo a las especificaciones, a los requisitos del cliente. Y por último, también me gustaría resaltar que esta herramienta es adaptable a cada uno de los clientes, a cada uno de los casos. Es decir, no es un sistema rígido, sino que es un sistema abierto que podemos adaptar a cada uno de los trabajos en los que estamos interviniendo y, de hecho, así lo hacemos. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención y espero preguntas si han de producirse por su parte. Muchas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que es una herramienta muy interesante. Creo que con ella se puede trabajar más la capacidad de trabajar online y offline. Yo creo que dentro, sobre todo para instalaciones subterráneas o en algún momento determinado, en fase obra, donde no se tiene la infraestructura suficiente, creo que eso es esencial. Que sea adaptable y que se pueda personalizar para cada una de las explotaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también aporta mucho. Y creo, como decía al principio, que el manejo de tantísimos datos, si no se van disponiendo ya de este tipo de herramientas, que además también has comentado, que están incluso georreferenciadas, pues aboca a que pues, te vayas quedando un poco atrás, ¿no? Y ni siquiera sepas qué tipo de información ni cómo tienes que enfocar tu negocio, básicamente. Muchísimas gracias. Damos paso a Abel, de Ingerop. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos que en estas horas tan intempestivas, después de un almuerzo tan copioso, aguanten a estos señores ponentes y a mí en particular. La herramienta que venimos a enseñarles, la denominamos internamente Ágora. Ágora en griego es punto de reunión, punto de encuentro, y es una aplicación desarrollada internamente por los servicios informáticos de Ingerop y para uso de Ingerop. No es una herramienta comercial, no es algo que vendamos, sino que aplicamos en todas y cada una de las actuaciones en las que trabajamos. Engloba un ciclo global, sería el ciclo integral de una actuación, bien sean diseños, supervisión de diseños, obras o supervisión de obras o todo en conjunto. Para nosotros esta herramienta tiene mucha utilidad, tanta que prácticamente se ha convertido o nos hemos convertido en esclavos de ella. Vamos a explicarla a través de una actuación concreta que hemos tenido o estamos terminando de desarrollar para nuestros amigos de
del Metro de Medellín, el tranvía de Ayacucho y sus 2 metrocables, pero en general somos una empresa que tenemos 64 implantaciones, tenemos empresas, oficinas en 64 países y tenemos descentralizado completamente los centros de producción. Es más normal que las estructuras las calcules en España, que el trazado se haga en Alemania, que en el Reino Unido se revisen las obras subterráneas, y para poder trabajar inclusive dentro del grupo nos resulta imposible sino con herramientas de estas características. En el caso del tranvía de Medellín, aquí viene simplificado todos los actores que estaban en aquel momento trabajando. Tenemos NTL, una empresa del grupo Alstom, que era responsable de material móvil, junto con Alstom, que trabajaba en España, Ingerop, que estaba en Francia, Ingerop en Colombia, Metro de Medellín, Ginovar, que es una empresa subsidiaria de OHL, propio Alstom, ahí no aparece en el gráfico, pero estaba también Poma, estaban empresas constructoras locales como Coninsa, Ramón H. Integrar a todos estos actores es sumamente complicado con una obra que está viva, que requiere de documentos listos para construir, que lleven el sello o el visto bueno de todos los responsables y tratando de que haya los menores inconvenientes o contratiempos posibles. El interfaz es un interfaz pues, también a través de una web. Es muy sencillo, funciona cualquier tipo de ordenador, no tiene mayor necesidad y el acceso, bueno, está lógicamente con claves de seguridad, en función del nivel de acceso o los privilegios que tengas, tienes acceso a ciertas partes del software o no. El software es relativamente, y digo relativamente, amigable. No es un Windows muy bonito, pero funciona y es relativamente amigable. Aquí se ve el panel de entrada, cómo es. Y, en particular, esta es la ficha de un documento en particular, donde viene distinguido el proceso en el que se encuentra, dónde se encuentra. Puedes ver, inclusive, cuáles han sido las últimas lecturas que ha tenido, quién lo ha leído. Bueno, algo que es relativamente normal. Las funciones del Ágora y por qué lo usamos. Para nosotros, como decía, es un ciclo integral. Empezamos con la revisión de la información. Si estuviésemos en una obra, antes de dar orden a ejecutar nada, es necesario comprobar que todas las interfaces de todos los intervinientes se han visto reflejadas y para eso se elaboran documentos que van sufriendo niveles de aprobación. Este sistema lo que nos produce es una trazabilidad completa de la documentación, sabes en cada momento dónde está cada documento, cuál es el último, cuál es la fecha de la revisión, qué tiempo lleva parado un cierto estatus, el motivo por el que está. La validación de los documentos contractuales es en tiempo real. Quería hacer una aclaración porque se trata de un sistema, o al menos tal y como lo utilizamos nosotros, nos vale para gestionar contractualmente una actuación, administrativamente, económicamente y como un eslabón más técnicamente. Pero son esas 4 patas las que formalizan el banco con el cual trabajamos. Decía que validamos los documentos en tiempo real. Es una maravilla para buscar cualquier documento mediante filtros. Puede filtrar de 1000 maneras para encontrar documentos de hace años, es muy fácil de revisar. Lleva un control de versiones completamente exhaustivo y, fundamental, es un repositorio de toda la documentación con acceso vía remota 24 horas. Tienes todo el historial de la actuación durante 24 horas. De esa manera, con este ciclo completo, realizamos una gestión bastante integral de cualquier actuación. Bueno, familias de documentos, esto un poco de detalles, documentos que existen, informes, comunicaciones, documentos en producción, actas de reuniones y, en particular, el último eslabón, que es el más interesante, perdón. Ya me pasé. A ver. Sensible, es sensible, sí. Decía que el último punto es la XREF de AutoCAD, que es muy importante en una obra, el que comprobemos que cada uno de los contratistas en su XREF tienen reflejadas todos los inconvenientes, todas las interfaces con el resto. Es uno de los documentos fundamentales que llevan el sello de aprobado para construir en último instante y que verifican que todo ha sido tenido en cuenta. Ya volviendo al caso del tranvía de Ayacucho, ahí vienen todos los intervenientes, que si no recuerdo mal eran 12, Redico, que es local, NTL, Ginovar, Alstom, Sitexa, SICE con Unión Eléctrica, Ivegas, que colocaba las puertas de andén, Coninsa Ramón H, que hacía las obras civiles de los metrocables, Poma o KLK, que era el suministro de la línea de contacto. Con este sistema permitimos gestionar toda la documentación de todos los contratistas y, fundamental, con los niveles de acceso que se tienen, podemos permitir los derechos de propiedad intelectual. En particular, NTL, el fabricante de material móvil, era muy restrictivo con respecto a la documentación que generaba y esa documentación solo la ha podido visualizar Metro de Medellín y nosotros como supervisión. Bueno, la codificación, me lo salto, no tiene mayor interés.
La trazabilidad y control de versiones. Cuando empezamos a trabajar con una versión A, A1, A2, A3, A4, que puede llegar a ser aprobada, se convierte en A, pero durante la vida del proyecto puede volver a revisarse, empezamos con una versión B. Lo importante es que todas estas versiones quedan recogidas, se sabe en cada momento por qué se pasa de una versión a otra, la fecha, el motivo y quién lo llegó a autorizar. Importante, como decía, los ciclos de revisión. ¿Cómo funcionamos? También, al igual que mi compañero Idón, la aplicación es absolutamente personalizable, customizable para la actuación en particular y para el cliente, pues si tiene algún tipo de proceso administrativo que requiera algún paso intermedio. En principio, cualquier contratista eleva un documento en una fase previa, nos lo manda a nosotros como supervisión en GEROP, que hace una primera revisión de calidad. Si el documento cumple los estándares de calidad o el contenido mínimo que debe tener, si cumple esos estándares de calidad o contenido mínimo, se eleva a la plataforma Ágora y se distribuye, si no se devuelve para que se rehaga. Una vez que está en la plataforma Ágora, va tanto al cliente como en GEROP, que hacen diferentes revisiones ya dentro de su organización. En Metro Beijing tenía la suya, nosotros teníamos una un poco más compleja, y se devuelve o con el visado aprobado el documento como tal, y se le comunica al contratista en cuestión o se manda para revisión. Todas estas gestiones son informáticas y todas las comunicaciones se generan unos mails con unos links para los interesados que solo tienen que pinchar para proceder y ejecutar la actividad. Ese es el ciclo real, ese que está en la página anterior, el slide anterior, es muy sencillo. Este es el de verdad, que no merece la pena que nos detengamos. Finalmente, todos los documentos, los planos en particular, pero todos los documentos llevan un sello de acordado para construir, donde vienen una serie de fechas y en el sistema queda recogido, como insistía desde el principio, toda la trazabilidad con todos los pasos intermedios que se han llevado a cabo. La interfaz web funciona, como decía, desde cualquier tipo de software de PC, y tenemos redundancia, unos servidores en Clermont-Ferrand y otros en París, donde son espejos y se guarda toda la información detenidamente. Y solo a título de ejemplo, en un año se elaboraron el primer año 12.000, 11.000 tantos ficheros y otros tantos planos. O sea, gestionar toda esta información resulta realmente muy complicado, y sobre todo cuando son tantos contratistas tan diferentes, de materias tan distantes, pero que tienen que funcionar de manera conjunta, porque al final el cliente quiere un tranvía que ande por una vía que construye otro. El tranvía se ha construido en Francia, lleva un material embarcado de un contratista, con unas balizas en el suelo que son de otro contratista, con una energía que pone otro contratista, y todo eso, para que funcione juntos, esto es una herramienta fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel. Después de haber manejado cantidades ingentes de documentación en papel, cajones y cajones de proyectos, la verdad es que esta herramienta en concreto, que permite trazabilidad, que permite revisiones enésimas, incluso a nivel contractual, saber los responsables en cada momento, esencial para hacer grandes infraestructuras. Lo veo bastante útil y enhorabuena, porque la verdad es que está muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Jaime Adasme, de Metro de Chile. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Santiago. Es un placer poder compartir con colegas de distintos metros, proveedores, asesores, empresas de ingeniería. Así que les reitero nuestra bienvenida a Santiago. En el caso de la presentación del Metro Santiago, como nosotros no somos un proveedor, no generamos herramientas, elementos, si bien las utilizamos. Lo que vamos a presentar es cómo hacemos la gestión global de nuestro proyecto. Lo primero, el Metro de Santiago lleva 50 años gestionando sus proyectos. Como pueden ver ahí en la gráfica, en el año 69 se empezó a trabajar en la primera línea, que se inauguró el año 75, y sistemáticamente el Metro ha ido traspasando
no de generación en generación, pero sí a los nuevos ingenieros de hoy día, ha ido adaptando modelos distintos, ha ido desarrollando en conjunto con las empresas internacionales y locales de ingeniería una manera de construir metro y es parte de lo que les queremos enseñar. El metro, como la mayoría sabrá, es una sociedad anónima que pertenece completamente al Estado, pero que se rige por las normas como una empresa privada, donde tiene un directorio que es nombrado, por supuesto, por el gobierno, luego tiene una contraloría interna, tiene una gerencia general que ya es parte de la administración, tiene una fiscalía que también ahí nos tiene controlados, y en este caso estamos nosotros dentro de las gerencias de área o las gerencias de división, una gerencia corporativa de desarrollo de proyectos que es la que se encarga de diseñar y ejecutar los megaproyectos que el metro realiza. Esto lo hacemos en conjunto con las diferentes empresas. No se alcanza a ver, pero les voy diciendo. Nosotros trabajamos primero en una etapa de asesorías donde hacemos la ingeniería conceptual y hacemos gestión de soporte, hacemos una confección de un programa general, se define con algún consultor el gobierno del proyecto, la estrategia de licitación ambiental, también los diseños previos de las estaciones, para luego pasar a las ingenierías propiamente tal, donde desarrollamos, ya como es normal, con una ingeniería básica conceptual establecida, desarrollamos las ingenierías básicas tanto de obras civiles como de sistemas, para luego pasar a las ingenierías de detalle de obras civiles. En el caso de los sistemas, nosotros licitamos con las ingenierías básicas que se desarrolla y los proveedores son quienes desarrollan las ingenierías de detalle de los sistemas, que son los más especialistas, a diferencia de la construcción, que nosotros licitamos con una ingeniería de detalle completa, le decimos dónde está la puerta, de qué color es el marco, de cuántos metros es la estación, etc. Por otro lado, tenemos las empresas ejecutoras, que las dividimos desde los movimientos de tierra, las obras civiles que contemplan la construcción de los piques, las galerías, los túneles, luego las estaciones, las expresiones superficiales, y por otra parte los sistemas que están, como lo voy a mostrar más adelante, agrupados en distintos paquetes según la dificultad de integración. También tenemos que hacer arqueología, que es parte de nuestra reglamentación. Y nuestra gerencia se divide en áreas ejecutoras, que son la línea que construye, el área que construye la gerencia que construye la línea 6, la línea 3, la gerencia que desarrolla los sistemas, un área de ingeniería, que es un área integradora, y por otra parte áreas de soporte, como son el área de planificación y control, el área de contrato y pago, y paralelamente tenemos una serie de áreas matriciales que trabajan en conjunto para desarrollar el proyecto. Dentro de esto tenemos una gestión de licitaciones, como explicaba antes, el desarrollo conceptual lo hace Metro, la ingeniería básica se licita, en este caso tuvimos 4 ofertas y lo ponemos porque un elemento esencial que se definió para este proyecto era poder generar competitividad que tiene que ver con los precios y también con la calidad. En este caso la ingeniería básica de obras civiles la realizó el consorcio Aragón Parson Sener Arcadi y la ingeniería de sistemas la está ejecutando Sistra, donde recibimos 7 ofertas internacionales. Las ingenierías de detalle las dividimos en talleres y cocheras por una parte, que recibimos 8 ofertas y la realizó TIPS, una empresa española, y los piques, galerías y túneles, en el caso de la línea 3, la ganó también la empresa Aragón Parson Arcadi, y en el caso de la línea 6, un consorcio chileno-español, Sañartu Geocontrol.
En este caso recibimos 6 ofertas. Para las estaciones de línea 3 y 6 ganó el consorcio también Nara Worley Parsons e IDOM, que es el colega que acaba de presentar. En términos de las licitaciones de obras civiles, también hacemos una partición por tramo, separando el taller y dividiendo en este caso la línea 6 en 4 tramos. Esta es una línea que tiene 15 kilómetros y los tramos se licitan de manera que pueda un consorcio o una empresa ganarse los 2 juntos o, de acuerdo a su capacidad económica, de sus posibilidades, ir por uno solo y finalmente se asigna la mejor sumatoria de los 2. Y ahí están las empresas que se ganaron, en este caso, los tramos de piques, galerías y túneles, con un promedio de 7 ofertas, que es un promedio alto considerando la profundidad del mercado chileno. En el caso de la línea 3, también hicimos lo mismo, se separó el taller, la línea aquí es de 22 kilómetros, se separó en 6 grupos que se dividieron de la misma oferta y también tuvimos un promedio de 7 oferentes por cada una de los tramos licitados. Lo mismo para las estaciones, que en línea 6 también están todas adjudicados, se dividió en 4 grupos que hoy día se encuentran en desarrollo. La línea 3, que es una línea que se inaugura el año 2018 y que es más grande, que está en proceso, solo hemos asignado el tramo 1 y 2 bajo la misma metodología. En el caso del sistema se agruparon, por ejemplo, material rodante con CBTC, dada la complejidad de las interfaces. Esa fue la definición principal, como fuimos agrupando. Agrupamos también luego la vía con las catenarias, que tienen mucha interferencia en su ejecución. Agrupamos todos los sistemas de comunicaciones en una sola licitación, los equipos electromecánicos también en una sola licitación, y licitamos de manera individual el sistema eléctrico, las puertas de andén, el comando centralizado, la ventilación forzada y las máquinas automáticas. Y también acá en promedio tuvimos del orden de 7 ofertas válidas. También tenemos un sistema de gestión de riesgo, donde, como ustedes saben, los proyectos son etapas que van pasando y van cambiando los riesgos, donde se hace la identificación, el análisis, los planes de respuesta y los KPIs de alerta, el control y monitoreo, y vamos haciendo esto de manera rotativa para mantener actualizada nuestra matriz. Por otra parte, realizamos una gestión ambiental que tiene que ver lo primero con la obtención de la resolución de calificación. Como vemos acá, están todas ya emitidas, hay solamente una en proceso que tiene que ver con la Estación Universidad de Chile, y ahí debemos realizar actividades previas a la ejecución, que son sondeos de arqueología, ampliaciones cuando hay algún encuentro, rescate, y también durante el proyecto necesitamos hacer supervisión arqueológica, rescate y salvataje. Este proyecto reduce una cantidad importante de emisiones en su conjunto respecto a la línea base que existe en Santiago. Bajan las emisiones en un 1% anual de la región metropolitana. Si bien en términos de número no es muy significativo, el 1% de las emisiones de NOx, PM10 y PM2,5 es realmente una contribución, y esto tiene que ver con el retiro de buses y menores viajes por la superficie. En la intervención de la ciudad también buscamos ser una empresa amistosa con nuestros vecinos, y ya hemos cambiado completamente nuestros antiguos métodos de tajo abierto, y se hace esto a través del método tradicional NATM, usando una galería lateral, un pique lateral, la galería y luego la construcción de los túneles. También vamos recuperando los barrios que intervenimos, los vamos mejorando su vialidad, mejorando la expresión superficial, y en gestión ambiental también, en el caso de los talleres, los realizamos en una zona que son chilenos, lo conocen muy bien, que era el vertedero Lo Errázuriz, donde tuvimos que retirar una cantidad de material y disponerlo, lo que fue un costo significativo para el proyecto, pero hoy día es un área donde está instalado nuestro taller, y recuperamos una zona que era un botadero y la transformamos en un área industrial. La gestión de seguridad, como lo dijo el presidente en el primer día, es un elemento esencial que el metro maneja,
y tenemos ahí una cascada que parte desde Metro, la mutualidad, la inspección técnica de obra y la propia constructora, donde Metro tiene el liderazgo, generó una política de seguridad y salud, tiene trabajo en terreno y jefes empoderados de este tema, y revisión y actualización de los documentos contractuales, y por otra parte los contratistas de Metro tienen compromisos transversales, tienen cumplimientos de programas de seguridad y tienen un desafío importante de reducción de tasas que es parte de nuestras metas. Aquí levemente mostramos que hemos tenido un buen resultado. Hemos sistemáticamente venido bajando nuestra tasa de accidentabilidad, que hoy día se encuentra en 3, bajo la meta de este año que era 4,5, y por supuesto tenemos como meta tener 0 fatalidad o 0 accidente invalidante permanente. Finalmente, muy rápidamente el estado del proyecto: tenemos un 69% de avance. Tenemos plazo de ejecución para la línea 6 de 6 años y de la línea 3 de 7 años. Estamos en esos plazos. Tenemos un presupuesto de 3.049 millones de dólares, de lo cual ya hemos ejecutado un 64%, y tenemos un costo por kilómetro construido, incluido material rodante, el costo del propio metro, de 80 millones de dólares el kilómetro. Y finalmente solamente algunas fotografías que muestran el avance del proyecto, y ahí estamos viendo las estaciones terminadas, las cocheras de línea y talleres de línea 6, las instalaciones eléctricas, las puertas de andén, las bajadas de cables de 20.000, los puentes mezanina. Esto ya estamos en la línea 3, que es la que va más atrasado. Estamos haciendo ya, o sea, no más atrasada en el tiempo. Estamos haciendo ya la canaleta y el tendido de rieles, ya el taller de línea 3 también para la bajada de trenes, el montaje de aparatos de cambio, y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que enhorabuena por el avance. Comentaba con Abel el coste por kilómetro, que también es un logro, porque no parece fácil, no es sencillo reducir los costes de construcción por kilómetro. Y me ha dado la impresión de todo muy ordenadito, muy bien. La verdad es que es súper importante para poder hacer este tipo de infraestructuras. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a dar paso ya a Ronnie Sotomayor, de la ATE de Lima. Buenas tardes, contento de estar acá en el AMIS, en Santiago, compartiendo experiencias con todos los socios. Bueno, Jessica tuvo que regresarse a Lima, así que me encargó darle la exposición del tema. Igual es un tema que lo veo día a día y considero que es muy importante compartir esta experiencia desde nuestra perspectiva. Nosotros somos un metro joven, recién estamos iniciando. Tenemos pocos años de que se está dando impulso al metro, y considero que todo sistema de gestión nos permite facilitar y manejar la gran cantidad de información que se genera en estos tipos de proyectos. En este caso voy a enfocarme en un caso en particular que viene a ser la gestión de los estudios definitivos de ingeniería del proyecto de la línea 2 del Metro de Lima. Vamos a hablar un poco del marco institucional, porque ese marco nos permite entender cuál es el proceso que se tiene para aprobar estos estudios, el rol de la ATE en el proyecto y algunos detalles de la línea 2 para que tengan idea de la magnitud del proyecto, y entramos al sistema de gestión de los estudios. Al ser una concesión, la línea 2 tiene un marco teniendo al Ministerio de Transportes como dueño de la infraestructura, el concedente. Para administrar este contrato tiene un área de la Dirección General de Concesiones en Transporte dentro del Ministerio, y nosotros como autoridad del sistema eléctrico somos el órgano técnico del Ministerio de Transportes. A su vez, OCITRAN es un organismo independiente que regula y supervisa la implementación del contrato de concesión, incluyendo la elaboración de estudios, la ejecución de la obra, la operación y el mantenimiento.
Este se apoya ha contratado para este fin un consorcio supervisor para el proyecto de la línea 2. Y del otro lado tenemos al concesionario que está encargado del diseño, la construcción, aprovisionamiento, operación y mantenimiento de la línea 2 por 35 años. ¿Cuál es el rol de la ATE en este proyecto? Primero, realiza las coordinaciones con todos los stakeholders que mencionamos en la lámina anterior y adicionalmente tenemos que coordinar con los demás componentes del transporte urbano de Lima. Básicamente las municipalidades tienen un rol fundamental en el transporte urbano y ellos son los que dan las autorizaciones para la ejecución del proyecto. Luego tenemos otra función importante que es la de adquirir y expropiar los predios necesarios para implantar básicamente pozos de ventilación y accesos y salidas de estaciones, además de los patios talleres que también adquirimos terrenos para su implantación. El proyecto discurre por vías principales de Lima. Va de este a oeste, entonces en esas vías principales también se encuentra una gran cantidad de servicios públicos que en las zonas de las estaciones, por el método constructivo, se requieren reubicar. También nos encargamos de esa labor. Y un rol importante es la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería, que la ATE tiene la competencia para emitir la aprobación. La línea 2, en la mañana ya el concesionario Manuel detalló un poco en la red básica del Metro de Lima, cómo está compuesta, la línea 1 que está en operación y la línea 2 de arriba. La línea 2 va de este a oeste. Son 27 kilómetros con 27 estaciones. Un papel fundamental de esta línea es la interconexión que va a tener con los modos de transporte masivo existentes y los que están planificados. Se va a interconectar con la línea 1, que en la mañana se explicó un poco más su alcance. Se va a interconectar con la futura línea 3, que ya está en proceso de estudios. Y también se interconecta en esta zona con el BRT de Lima, que está en operación. Luego tendremos una interconexión con la futura línea 6 y la interconexión con la línea 4, cuyo ramal de 8 kilómetros forma parte del contrato de concesión para conectarnos con el aeropuerto. Entonces, como verán, es una línea bastante extensa que requiere tener un seguimiento y monitoreo constante por parte de nosotros como representantes del concedente. Este monitoreo se hace en las diversas áreas que nos corresponde a nosotros como Estado. Tenemos el rol, como comenté, temas de liberación de predios, liberación de interferencias, la gestión de los estudios definitivos de ingeniería y también hacemos el seguimiento de la obra con la finalidad de efectuar los pagos, porque nosotros somos también los que efectuamos los pagos al concesionario en representación del ministerio. Con la finalidad de avanzar el proyecto y que los plazos no sean, digamos, tan extensos, la ingeniería de detalle se ha dividido en 107 expedientes de ingeniería de detalle. Se dividen por etapas, por tipo de infraestructura, incluidos los sistemas ferroviarios. Entonces, para poder avanzar en la construcción, el concesionario requiere que la ingeniería esté aprobada. Manejar 107 expedientes es complicado porque cada expediente, estamos hablando entre 6.000 a 10.000 folios que consta cada tomo. Salta. Para manejar esta información hemos desarrollado un sistema de gestión de EDIS basado en una plataforma
que tenemos y una base de datos que tenemos en la autoridad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar soporte a todo el proceso de aprobación de los estudios y brindar información de seguimiento y monitoreo. La información que tenemos se actualiza en forma diaria, por lo cual tenemos el estado del seguimiento y monitoreo de los estudios en prácticamente en tiempo real. Con esto buscamos optimizar los procesos de aprobación, contribuir en la productividad de la organización y mejoras en la toma de decisiones. Además de tener ya una base de datos que nos permita tener estadísticas para generar los procesos de mejoras tanto en este proyecto como en los proyectos que se vienen. Como vimos en el cuadro de los entes que interactúan en el contrato de concesión, todos ellos tienen participación también en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los estudios. Entonces, toda esa información se tiene que ingresar en el sistema. Cada dato que se ingresa tiene que estar sustentado en un documento, el cual también es accesible desde cualquier plataforma, vía web. Y a partir de esta información nos permite generar los reportes de los estados situacionales. Podemos generar todo tipo de reportes, desde los generales, estatus generales, estatus por etapas, por tipos de estructuras, entrar a ver los históricos, hasta reportes más detallados por cada expediente, ver cuántos ciclos de revisiones ha tenido, cuántas observaciones en cada ciclo, qué tipo de observaciones tienen, y complementado con una plataforma tecnológica, podemos acceder a todos los expedientes en sus diversas etapas, hasta el expediente aprobado, debidamente firmado y sellado. Entonces, es una amplia gama de información que se almacena en el data center que tenemos en la entidad y es accesible a través de la web. ¿Qué ventajas nos da esta plataforma para el manejo de toda esta información? Primero, que ya tenemos un estándar de presentación de los reportes, la seguridad en el sistema. Para acceden los usuarios, cada usuario accede con su clave personalizada y hay niveles de seguridad dependiendo del usuario. Los controles, toda la información que se maneja es registrada, se sabe qué usuario ha entrado, qué información ha visto, qué información ha descargado, y solo los que tienen autorización pueden ingresar información nueva. La personalización, cada usuario puede personalizar la presentación de acuerdo a la información que maneja. Las notificaciones cada vez que se ingresa información nueva. Y bueno, y relativamente tiene costos reducidos la implementación de esta plataforma. Como conclusión, tenemos de que el uso de estas tecnologías permite un seguimiento adecuado de los proyectos. El ATE a la fecha viene desarrollando una transición hacia el seguimiento y control automatizado. Este es un primer proceso que hemos migrado. Estamos trabajando en migrar los demás procesos que se mencionó inicialmente. Y por otro lado, nos ha dotado de las herramientas para compartir la información con los organismos internacionales que están financiando este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Si ya me parece complicado el hacer una infraestructura con un proyecto documentado, el realizarla con EDIs, irlos aprobando, ir construyendo, si cabe, necesita un esfuerzo doble, ¿no?, para poderlo tener bien colocadito, bien estudiado, etcétera. Con lo cual, enhorabuena por el sistema de gestión. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Yo había, para romper el hielo, si alguien quiere luego hacer algún tipo de cuestión,
Yo me había apuntado estas ideas, cuestiones, reflexiones, etcétera, etcétera, para compartir con nuestros ponentes. Y bueno, como podéis ver ahí, sobre la evolución de sus herramientas o sus modelos de gestión hacia la revisión y los análisis de los resultados, que eso siempre es importante, porque en muchas ocasiones los almaceno y luego ¿qué? Voy al jefe y le digo, oye, vamos mal, ya, pero dime algo más, ¿no? El trabajo en otros campos, como son los mantenimientos, explotación, análisis de costes y tiempos. En ese caso, la herramienta de IDOM sí que la he visto muy orientada en ese sentido hacia todo este tipo de cuestiones. La implementación de sistemas de análisis de grandes datos y también bueno, pues, los desarrollos de modelos BIM, como se hacen con softwares específicos en edificación, pues en obra civil que parece que siempre vamos un poquito más atrás en cuanto a tenemos que tener siempre nuestras herramientas específicas, pues saber si ellos van a evolucionar o no, pues ya modelos tridimensionales, con análisis de producción, planificaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, el último punto que he puesto ahí es ya el caso extremo de la evolución y la ayuda con inteligencia artificial. Hay una cuestión que no he puesto aquí, que es quizá todos estos sistemas, cuando seamos súper eficientes, nos quiten el puesto de trabajo. Ya no vayamos a casa, le demos a la inteligencia artificial y ya, estupendamente. Así que bueno, no sé qué opináis, si queréis, si tenéis algo que apuntar, si hay alguna cosa en la que estáis trabajando y podéis comentarnos algo. Tal vez también podemos invitar a la gente si tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestros panelistas. Por supuesto. Quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano. Ahí, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí en el Metro Santiago tenemos una práctica que no se mencionó. Estamos tratando de implementarla, digamos, en otras áreas y que ha resultado muy bien, entiendo yo, y quisiera saber si en otras partes se aplica, que es un ejercicio que es la supervisión de obra por el proyectista, que verdaderamente creo que nos resuelve un montón de problemas, digamos, y agiliza la solución de los problemas que tengamos con los constructores. Buenas tardes, de nuevo. En España ha sido muy habitual durante una época, en cierto tipo de administraciones, el contratar las dos prestaciones a la misma empresa, hacer los diseños y ejecutar la supervisión o dirección de las obras. Y tiene tanto defensores como detractores. Evidentemente, una gran ventaja la que comentas, que el propio supervisor desde el día cero conoce perfectamente los problemas que tuvo al redactar el proyecto, pero también existe cierta inflexibilidad de parte del que diseña a reconocer durante la ejecución de la obra que puede haber posibles mejoras, alternativas diferentes, puntuales o errores. Con lo cual tiene sus ventajas, sus inconvenientes. No hay un consenso global entre las administraciones desde el punto de vista de qué es mejor. Tiene sus puntos positivos y negativos. Sí. Bueno, no sé si me oyen. Aló, ahora sí. En el Perú, el marco institucional no permite que el proyectista ejerza la supervisión. Entonces, y en el caso de las concesiones, se licitan con estudios de factibilidad. Normalmente el estudio ya de detalle lo efectúa el concesionario. Como dicen los ingleses, a promise made is a debt unpaid. Quiero decir, promesa realizada, deuda no pagada. Os comenté al principio y iba a arrojar luz sobre donde yo entiendo que está el final, o por lo menos tratar de alumbraros hacia donde yo creo que está el final de todo este tipo de forma de trabajar. Y voy a hacerlo así. Vais a poder encontrar esa información en los libros de Isaac Asimov de la serie Fundación del año 1951, cuando empezó con el primero. Y como os dije también, el coste que vais a tener que pagar es que si queréis saber exactamente el final vais a tener que leer los libros. Muchas gracias por todo.